Muy buenas chicos, ¿cómo estáis? Hoy tenemos un resumen de una carrera que ha sido apasionante. Ayer vimos la mejor sprint de la historia y hoy hemos visto una carrera muy bonita. Lástima que Bezzecchi se haya escapado porque es que ha sido un carrerón. Así que nada, vamos a analizarlo. Y pues si os parece, como siempre hacemos, primero os doy los resultados para la gente que no quiera quedarse hasta el final del vídeo y luego os doy un poquito, pues un análisis un poquito más profundo en cuanto a ritmos, vueltas, lo que ha pasado durante la carrera, porque ha habido dos cosas, dos detalles que para mí han sido un inicio de temporada de despedida de un proveedor externo, como dice Joan, que bueno, que ahora hablaremos de eso, pero primero vamos a hacer el resultado, ¿vale? Me voy a poner aquí a un ladito para que aquí podáis ver cómo están quedando los resultados, y es que sí, Marco Bezzecchi ha ganado, sobrado, con una mano. La verdad que después de la caída de ayer nadie dudaba que Bezzecchi no tenía el nivel para ganar, pero lo tenía que hacer, porque ayer también tenía el nivel para ganar en la sprint y no ganó, con lo cual hay que hacerlo, y lo ha hecho, madre mía, de qué manera. Segundo ha sido Pedro Acosta, que con esto, 1 más 1 son 2, Pedro Acosta es líder del mundial. Es líder del mundial por primera vez después de un gran premio, porque después de un sprint tampoco lo había sido nunca. Pero bueno, después de una sprint. Pero no. Es realmente el líder de MotoGP a día de hoy y probablemente el piloto más en forma junto a Marco Bezzecchi. O sea, creo que no hay ningún tipo de duda que los que salen reforzados de este Gran Premio de Tailandia son Pedro y Bezzecchi, sin duda alguna. Luego en tercera posición tenemos a Raúl, que ha hecho una muy buena carrera, sobre todo en la primera parte. En la segunda se ha desinflado una barbaridad. Cuarto, Jorge Martín. Y quinto, Ayogura. Es que es una cosa de locos. Ayogura, que hasta la vuelta 18-19 estaba decimoprimero. Ha terminado quinto. O sea, lo de Ayogura, de verdad hay que hacérselo mirar. Y ha quedado quinto a 2 décimas de Martín. O sea, cuidado que quedaba cuarto, ¿sabes? O sea, brutal lo de Ayogura. Bueno, ¿y dónde están las Ducati, no? Tanta Copa Ducati, ¿y dónde están? Pues bueno, aquí viene la sorpresa del vídeo, ¿no? Di Gianantonio ha sido la primera Ducati, que ha quedado sexto, y es que ha quedado a 16,8 segundos. O sea, es la mayor distancia de tiempo al finalizar una carrera de Ducati desde 2000, te diría 2020, 2019. O sea, es una locura, la verdad, es increíble. Y luego está Brad Binder, que confirma, como ayer en la sprint, un gran nivel de KTM, porque si Brad Binder está séptimo, significa que Pedro Acosta puede estar luchando por los podios, al menos en este Gran Premio, y así ha sido. Ganó la sprint y quedó segundo hoy. Luego, Franco Morbidelli, segunda mejor Ducati. Sabemos que las mejores Ducati están siendo las VR46, y ahora veréis por qué. Pecco Bagnaia, noveno, que no ha entendido muy bien el adelantamiento de Morbidelli en la última curva de la última vuelta por esa octava posición, pero al final, Pecco, yo lo siento, pero si te tiene que adelantar Morbidelli como si te tiene que adelantar Chantra, que ya no está, ¿sabes? O sea, da igual. Décimo ha sido Luca Marini, primera Honda, ahora hablaremos de eso también. Johan Zarco, décimo primero. Enea Bastianini, primera Tech 3. Diogo Moreira, decimotercero, sumando 3 puntitos para el campeonato. Fabio Quartararo, decimocuarto. Alex Rins, decimoquinto. Yamaha, que no se encuentra. Al igual que Maverick Viñales, decimosexto, sin puntos, sale de Tailandia. Un poco raro. Toprak Razgatlioglu, 17º, por delante de Jack Miller. Esto para mí sí que es bastante importante, ver como dentro de la Copa Colacao, ahí entre LCR, Tectroa y Yamaha, Toprak no ha sido el último. De hecho, me sorprende que haya sido Miller, que era el que más rápido era durante el fin de semana. Pero bueno. Y último, Michele Pirro. Pilotos que no he comentado, como estáis viendo. Joan Mir, Alex Márquez y Marc Márquez. A ver, ¿por dónde empiezo? Vamos a intentar organizar esto guay. Vamos a empezar, si os parece, por destacar la carrera de Aprilia, tanto de Bezzecchi como de Raúl, de Martín, de Ogura. 4 Aprilias en el top 5. La única que se ha colado ha sido Pedro Acosta, que esto me recuerda a la época gloriosa de Marc, ¿no? Cuando Honda no funcionaba, pero Marc se metía ahí delante, ¿no? Pues me recuerda un poco a eso. Os fijáis, la siguiente KTM es séptima, la siguiente es decimosegunda y la siguiente, la última, ya es decimosexta. Con lo cual vemos que Aprilia realmente es la alternativa, pero Pedro Acosta se mete porque tiene unas manos
que son bestiales. Es que son bestiales. Imagínate que hoy vuelva a fallar Bezzecchi. Estaríamos hablando de un doblete histórico de Pedro Acosta. O sea, brutal. De hecho, es el primer piloto de KTM en liderar el mundial en la historia de MotoGP. Con lo cual tiene muchísimo mérito. Pero vamos a hablar de Aprilia. Bezzecchi ha hecho un ritmo increíble. Vuelta rápida. Hasta la mitad de carrera no ha bajado del 30. Es decir, ha estado todo el rato en 30 medio, 30 alto. Y ya a final de carrera, gestionando un poco los neumáticos, ha sido 31 bajo, 31 medio, tal. Pero bueno, ya llevaba 6 segundos de ventaja. Sí que es verdad que Pedro Acosta ha quedado a 5.5 del final de Bezzecchi. Pero hay que destacar que Pedro ha estado rodando junto a Jorge Martín y Marc Márquez gran parte de la carrera, sobre todo la primera parte de la carrera. Y claro, justamente ha perdido muchísimo tiempo ahí. De hecho, estaba a 4,5 de Bezzecchi cuando por fin ha podido superar a Marc a mitad de carrera. Y desde que ha pasado a Marc y a Martín hasta final de carrera, habiendo adelantado también a Raúl Fernández, estamos hablando que ha perdido tan solo un segundo. Una KTM que antes era crítica con el desgaste del neumático, con lo cual también es muy positivo para Pedro esto. La verdad que es un fin de semana súper positivo para Aprilia, pero para mí lo más positivo es ver a Pedro ahí constante, porque aquí el año pasado recordemos que Pedro llegaba con una mentalidad de realizar lo que ha hecho hoy, pero con la realidad distinta. El año pasado se fue al suelo luchando por ser octavo, noveno, con lo cual podemos ver que hay un gran paso adelante de KTM y esto la verdad que aprieta mucho más las cosas, tanto entre Aprilia, KTM y Ducati como Honda, que ahora hablaremos de Honda. Estas cuatro fábricas están muy fuertes, sobre todo con sus pilotos punteros, tanto Bezzecchi como Pedro Acosta, como Marc Márquez, como Joan Mir, son los cuatro pilotos número uno, vamos a decir, de las fábricas. Y es que está siendo brutal, pero brutal, porque luego vemos a Di Giannantonio a 16 segundos de Bezzecchi, y eso que Bezzecchi ha aflojado en las últimas vueltas, ¿sabes? O sea, es una barbaridad. Pero muy sorprendente el trenecito que ha habido. Es decir, para que os hagáis una idea, la imagen de la carrera era Aprilia, KTM al principio, y luego ya Ducati, Honda, Ducati. Es decir, el trenecito que ha habido por parte de Di Giannantonio que le ha beneficiado a Joan Mir, ¿vale? Que Joan Mir estaba todo el rato séptimo detrás de Di Giannantonio hasta las últimas 6-7 vueltas, que es cuando ha adelantado a Di Giannantonio, por cierto, un adelantamiento brutal, le ha salido perfecto, tirándose desde para demostrar que se puede adelantar sin tocar en esa curva, al igual que Pedro Acosta, que también ha adelantado en esa curva sin tocar a nadie. Pero es verdad que la Honda ha dado un gran paso adelante y veíamos cómo Di Giannantonio hacía un tapón, pero un tapón brutal, que claro, que le ha beneficiado a la Honda, porque la Honda tampoco tenía mucho mejor ritmo, pero hemos visto que Mir ha adelantado a Di Giannantonio y se estaba escapando y ha tenido un pinchazo. Un pinchazo, al igual que Marc Márquez. Los dos pilotos han tenido pinchazo en la rueda trasera. Bueno, es sorprendente. Es sorprendente ver cómo Marc ha tenido un pinchazo, luego un bordillazo y luego termina explotando el neumático. Mientras que Joan Mir hemos visto que el neumático estaba completamente pinchado, destrozado, una vez entrado a box. Con lo cual lo ha sentido antes y ha tenido que cortar. Igual si estaba luchando por la victoria no cortaba, ¿sabes? Pero al menos estaba quinto con la caída de Marc y sí, estaba quinto Joan. O sea, realmente muy competitivo y dando caza a Jorge Martín. Realmente no hay nada que decir de Joan. Simplemente ha sido mala suerte, vamos a decir, que Michelin pinche dos neumáticos en esta carrera. Pero es una pena porque pasar de quinto la mejor Honda a décimo la mejor Honda, teniendo en cuenta que se han caído, bueno, que Marc y Mir, incluso Alex Márquez, que estaba por delante, no han terminado la carrera, estaríamos hablando de que Luca Marini hubiese quedado decimotercero. Si contamos a esos tres pilotos que han tenido problemas o se han caído. Que os digo, es un pequeño bajón para esta carrera porque tanto Marc como Joan Mir no han podido terminar la carrera por un problema ajeno a ellos. Y es una pena porque Marc estaba quinto detrás de Jorge Martín. Perdón, estaba cuarto. Sí, estaba detrás de Jorge
y de Raúl, o sea, de Jorge y de Pedro, cuando se ha colado y ha reventado el neumático. Pero estaba apretando realmente fuerte Marc. Lo dicho, es una pena lo que le ha pasado a Marc, porque ha sido la vuelta 21 de 26, cuando estaba apretando para ponerle las cosas difíciles a Pedro, y Pedro a su vez estaba apretando para llegar a Raúl, que estaba desfalleciendo, y es verdad que a falta de 5 vueltas, muy posiblemente Marc hubiese podido adelantar también a Raúl, con lo cual hubiese sido una posible tercera posición, ¿vale? Que esto lo resuelve muy bien Marc en sus declaraciones de Dazón, dice, vale, estaba apretando, me estaba sintiendo bien, tal, no sé qué, y bueno, he sufrido un pinchazo que no depende de mí, tal, no sé qué, vale. Y después dice, resumen, 0 puntos. Ya está, o sea, es que no hay mejor resumen. Y la incertidumbre ahora, que para mí es lo más bonito de lo que ha pasado hoy, es ver cómo vamos a llegar a Brasil con un Marc Márquez que ha sumado 9 puntos en este Gran Premio. Un Pedro Acosta que ha ganado y ha quedado segundo, con lo cual tiene 32 puntos. Y un Marco Bezzecchi que está en plena forma, aunque se cayese en la sprint, está con 25 puntos. Luego Raúl y Ogura y Jorge están muy bien también en la clasificación, pero en Brasil no hay datos. No hay datos y esto puede beneficiar muchísimo a Ducati, aunque hay que decir que Jorge Martín cuando ha terminado la carrera dice, lo bueno de Aprilia ahora es que la moto va bien con todos los pilotos y como en Ducati, y lo que podemos hacer es comparar, analizar los datos de todos los pilotos, como hacíamos en Ducati. Lo ha dejado muy claro. Con lo cual, veremos a ver qué pasa en Brasil. Circuito completamente nuevo. Siguiente Gran Premio. Tengo ganas, tío. Tengo muchas ganas de llegar ya a Brasil. Pero todavía queda 3 semanas, chicos. 3 semanas para llegar a Brasil. Así que... ¡Ay! ¡Qué mal! Pero bueno, lo dicho. Esta carrera ha sido un poco rara, pero para mí ha sido un carrerón. Para mí ha sido un carrerón. Sobre todo ver al principio, es que se me escapan muchos detalles porque me he quedado con lo del pinchazo de Mir y Marc y no sé qué. Pero al final, si nos ponemos a analizar la carrera, al principio ha sido un carrerón. Bezzecchi se ha escapado con Raúl. Se han hecho un gap con el tercero, que era Jorge Martín. Y Pedro ha salido regulero. Ha salido regulero. Estaba sexto, tal, no terminaba. Adelanta Di Antonio, vale, perfecto, uno menos, pim pam. Luego tira Marc. Claro, adelantar a Marc es complicado, ¿no? Pero la verdad que lo ha zanjado. O sea, lo ha adelantado en la curva 12 y ya está. Luego Marc se la ha devuelto. Pedro ha empezado a luchar con Marc, pero sin perder tiempo con Martín. Es decir, luego ha tenido un adelantamiento Pedro sobre Marc en el tercer sector, en el final del tercer sector, que esa curva es súper delicada, es donde la curva de después donde se cayó Marco Bezzecchi, con lo cual muy bien Pedro Acosta también, que sabe adelantar en más de una curva. Y luego ha empezado una lucha ahí con Jorge. Buah, qué lucha. Última curva, Pedro lo intenta, se va largo para no tocar a Jorge, Jorge se la devuelve, curva 3, Jorge con el rebufo se lo pone difícil, Pedro frena más tarde, se va un pelín largo, se la devuelve Jorge, otra vez, hacer lo mismo, llegan a la curva 3, Pedro con rebufo frena más tarde, Jorge se intenta meter por dentro, se casi tocan, levanta la moto Pedro, sale con gas a fondo, pero el más listo de la clase fue Marc Márquez, que estaba detrás viendo la película, empezó a apretar, se preparó muy bien esa curva 3 y salió con muchísima más tracción y Marc se hizo un 2x1 del Carrefour, adelantando a Jorge Martín y a Pedro Acosta en la contrarrecta de atrás, pero vamos, un adelantamiento por potencia pura de Ducati y buena tracción, buen grip, pero brutal, o sea, estaba lejos, pero viendo la pelea se estaba acercando, se pone ahí en la salida de la curva 3, viendo la película en el rebufo de Pedro, sabiendo que Martín estaba más perjudicado, ve que adelanta Martín, tira a Pedro delante, se intenta meter para la derecha, pero ve que no hay hueco, se vuelve a ir para la izquierda y ahí confirma el doble adelantamiento, que luego pues Pedro se la devolvería, ¿no? Pero realmente muy, muy bonita la carrera, la verdad que muy bonita. Y una pena, lo que os digo, estos errores, tanto de un proveedor externo de neumáticos, como ha dicho Joan Mir, y un problema de pinchazo, como ha dicho Marc. O sea, Marc no se ha cortado un pelo. Pero es verdad que han cortado un poquito el espectáculo y un poco el inicio del campeonato, porque Marc podría haber sumado 10, 11 puntos, incluso 16 si daba caza a Raúl, que estoy seguro de que le iba a dar caza.
no ha podido. Mir, que estaba quinto y va a sumar 11 puntos por delante de por delante de todas las Ducatis, excepto Marc. Y por delante de Ayogura, tal, no sé qué, bueno, carrerón, nada, no ha podido. Alex Márquez, que se ha caído en la curva donde Marc Márquez ha tenido el pinchazo. Alex estaba séptimo en ese momento, si no voy mal. Ha tenido un sustito, un problema y se ha ido al suelo. Al final también el mayor perjudicado, y ya termino, es que Ayogura ha salido mal. Ha salido muy mal. Bueno, ya hizo una mala quali y encima salió muy mal. Y se vio decimosegundo, decimoprimero, luchando con Pecco, tal, vale. Pues cuando pasó eso, Ayogura dejó pasar vueltas. Sabemos que Ayogura tiene una gestión de neumáticos increíble, al igual que Di Giannantonio o Bastianini, por ejemplo. Y ya cuando una vez empieza a pasar a Pecco, empieza a pasar a Morbidelli, empieza a pasar a Binder, empieza a pasar a Di Giannantonio, empieza a pasar a todo el mundo, a Alex Márquez, tal, vemos a una Ayogura increíble. De hecho, ha sido el único de toda la parrilla, pero es que el único, pero con mucha diferencia, en rodar en 32.6 en la última vuelta. Mientras que, por ejemplo, Bezzecchi 34.2, bueno, ha sido el ganador, ha cortado. Pedro 33.7, Raúl 35.2, Jorge 34.6, es decir, Ogura le había recortado 2 segundos en la última vuelta. 35.5 de Di Giannantonio, 33.6 de Binder, al igual que Pedro, 33.1 de Morbidelli atacando a Pecco, que ha sido noveno. No he dicho nada de Pecco, que luego me decís que soy un mega fan de Pecco. Luca Marini 34-0, Zarco 34-2, 33-2 Bastianini, el que más cerca ha quedado de, de Ayogura. 34-1 Diogo Moreira, 33-0 Fabio Quartararo, el segundo más rápido. Alex Rins 33-9, Maverick 33-8, Toprak 34-2, Miller 38-0 y Michele Pirro 36-5. Con lo cual, lo que os digo es para reforzar la teoría de que Ayogura, si hubiese salido un poco mejor, probablemente hubiese terminado en el podio, pero sin dudarlo, porque de Raúl a Ogura ha habido 3 segundos. Los 3 segundos que ha perdido en el inicio de carrera, que ahora han sido más de 3 segundos, probablemente hayan sido 6 o 7, podría haber luchado por el podio, incluso en la segunda posición, pero bueno. Aún así Aprilia no se puede quejar. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado la carrera tanto como a mí me ha encantado, la verdad que yo lo he disfrutado como un enano. Y nada, quería aprovechar, mira, ahora que estoy ahora grabando, se me ha morido el móvil. Se me ha morido el móvil. Si veis que estoy con peor calidad y tal, es porque estoy grabando con el anterior móvil mío. Pero mi móvil actual, que era el 15 Pro, ha muerto. Está cargando, pero no carga. O sea, está completamente muerto. Así que nada, si alguien sabe cómo repararlo, ya lo he intentado de todas las maneras, pero no hay manera. Ni con el ordenador, no recibe señal porque es que no carga, no sé qué le pasa. Y no sé qué hacer, la verdad, lo enviaré a garantía y tendré que seguir grabando con este móvil, que tampoco se ve mal, ¿no? Es el 12 Pro, pero... mierda. Así que nada, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.